Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024, somos el canal de todos, Super TV, gracias por acompañarnos, es martes 21 de noviembre, año 2023. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes noticias, los análisis, los comentarios del proceso que se vive en la República Dominicana, proceso electoral. Esta noche estaremos compartiendo con ustedes el recuerdo de un hecho político al doctor Joaquín Balaguer, la reelección. También tendremos, entre otros segmentos, el café de Diario 55. Lenín Santos, presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros, es miembro también del Comité Central. Estuvo en el café de Diario 55. Henry Polanco, experto en análisis internacionales con maestría, como siempre nos acompaña los martes. La elección de candidatos por encuesta se determina en un escritorio, según Lenín Santos. Estaba con nosotros en el día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con esto? Con esas declaraciones de Lenín Santos, que la elección por encuesta se determina en un escritorio. Esto y más tendremos en la noche de hoy para compartir con todos ustedes. También Ignacio presenta su cápsula como cada noche y aquí lo saludamos con nuestro cariño de siempre. Buenas noches, don Fran Rodríguez. Se le ve súper bien a usted. Gracias a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia. Estamos bien. Hay mucha abundancia. Sí, sí, de todo. Para nosotros. Sí. No nos podemos quejar. Estamos tranquilos, estamos vivos. No nos podemos quejar. Tenemos el don más preciado que podamos recibir prestado del Creador, que es la vida. Amables televidentes, pues que ese señor derrame bendiciones por su salud y todos los parabienes. Las actividades políticas han disminuido un poco como consecuencia de las lluvias, pero desde la mañana de hoy ya los candidatos y los partidos están activándose, están desarrollando ya actividades múltiples de cara al 2024. Febrero 19 las municipales y en mayo congresuales y presidenciales. La ruta ya está caminando mucho, Ahí sí. Ya estamos hoy a 21 de noviembre. 21 de noviembre, ya estamos en la fase final de 2023. El otro año, en este mes, tendremos a un nuevo presidente o al presidente reelecto, ¿verdad? Es así. Ya es hasta agosto esta gestión. Hasta agosto. Si se queda el presidente de la República, se van a salvar algunos. Ahora, si no se logra la reelección, muchos que se creen que están en la gloria volverán a su realidad, ¿verdad? Bueno, señores, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024. Aquí damos inicio al programa. No es político, pero fueron 24 o más de 30 los fallecidos, porque el COE acaba de decir que son 24 y que están identificados. En los archivos de los periódicos, se registran 35 muertos y hay varios desaparecidos. O sea, siempre las cifras oficiales son inferiores a la realidad. Es cierto. Siempre. En época de Semana Santa, dése cuenta que siempre hay una contradicción entre los medios de información, la Defensa Civil o el COE, que es el que agrupa todas esas instituciones ya como vocero. Pero hasta este momento, en los archivos de los diarios, hay 35 muertos, de acuerdo a todos los reportes periodísticos. Y en este caso vamos a creer en la prensa. Porque en ocasiones, y es lo que han alegado en otras etapas
los dirigentes o los ejecutivos o los funcionarios del COE, es que hay muchas muertes que no se le pueden atribuir en el caso de Semana Santa, a la Semana Santa, y en el caso de las lluvias, dice que se están atribuyendo muertes que no fueron por los efectos de las lluvias. Ahora, los diarios sí registran que hay 35 muertos hasta este momento. La cantidad puede aumentar porque aún hay desaparecidos. Así que son 35 hasta ahora, Frank. Sí, esa es la cifra que se daba. Incluso esta mañana pues aparecía la psicóloga, la encontraron en el río Yuna, ahogada lamentablemente. Hubo uno que murió electrocutado, quizá ese no lo están computando. Es posible. Pero si fue un deterioro del sistema eléctrico por los efectos de la lluvia, hay que anotarlo. Ciertamente hay que anotarlo. Lo que nosotros queremos es que las autoridades deben ser francas y sinceras. Digan los detalles tal como ocurrió, porque nadie se le va a poner en contra. Presente los hechos tal como son. Porque resulta que cuando usted habla mentira, entonces crea desconfianza, Frank. Así es. Entonces usted no puede generar desconfianza. Inspire confianza diciendo la verdad. Diciendo la verdad. El desastre, eso ha sido descomunal. Descomunal. Ya hablan de que, por ejemplo, hablamos de 35 muertos, lo humano es lo más importante, pero hablan de más de 7.000 millones en pérdidas materiales, y sobre todo en la agricultura. Más de 7.000 millones. El ministro de Salud entró a un barrio donde había un lodazal tremendo, no se podía casi ni entrar. Y escuché a uno de los moradores decir que a qué iba él a entregarle mosquitero, cuando allá lo que hacía falta era comida, cama, estufa, que lo habían perdido todo. Perdieron todo. Sí, sí, entonces, oye, me le caían encima al ministro que fue a llevar mosquitero para prevenir el dengue. Porque no tenían zona donde poner esos mosquiteros, sin cama. Entonces a veces hay que tener el raciocinio también. Sí. Una gente que lo ha perdido todo, que está a la intemperie, usted tiene que ir con colchones, con alimentos, con camas. Y el gobierno tiene recursos para eso. ¿Y en qué está? Supérate. Porque fíjate, en este gobierno se han eliminado una serie de instituciones, pero también se han creado otras, hay mucho más. El gabinete social tiene en su entorno a varias organizaciones de asistencia social. Entonces vamos a asistir a las personas con lo que se necesita en este momento. Con lo que se necesita en este momento. Que esencialmente es alimentos. Bueno, si se hubiese llevado medicamentos para prevenir, ¿verdad? Es más saludable, pero mosquitero, es una gente que está a la intemperie, que sobrevive por obra y gracia de Dios, porque siempre ha vivido marginados y abandonados a su suerte. Bueno, esperemos que esa ayuda llegue. En materia política electoral, Fran, las elecciones municipales de febrero de 2024 enfrenta dos bloques que se van a disputar 3.889 cargos electivos, es decir, alcaldías, concejales, que son los regidores, los directores de las juntas distritales y los vocales. 3.889. Un bloque lo encabeza el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, y el otro bloque lo lidera hasta este momento, independientemente de que los PLDistas se sientan guapos, lo encabeza Leonel Fernández. Como candidato presidencial. Como candidato. Leonel Fernández es el líder de esa posición. Independientemente de Abel, de Miguel Vargas, pero el liderazgo de Leonel está por encima de todo. Entonces, Rescate RD, frente a un bloque que está unificado, el Partido Revolucionario Moderno tiene un bloque unificado con candidaturas comunes, que tienen muchos conflictos internos, que no lo han resuelto, pero están unificados. El bloque de la oposición, que va con candidatos individuales en muchos pueblos, podría tener mucho más reveses
que triunfos. Porque la división en materia electoral resta muchos votos. Resta muchos votos. Entonces, en esas elecciones municipales, tanto los del gobierno como los opositores deben obrar con mucha inteligencia, porque el que logre mayor cantidad de esas candidaturas y que sean electas en febrero, van a incidir en las elecciones de mayo. El que gane las municipales va con muchas ventajas, porque en abril asumen el control de los ayuntamientos los que ganen. Y esos ayuntamientos manejan muchos recursos que se van a utilizar para apoyo logístico en las elecciones de mayo. Entonces, frente a esa confrontación, Frank, usted decía anoche precisamente, usted decía, en Santiago, los candidatos de la oposición no han podido aprovechar el vacío del PRM. No. Y se lo decía Lenin Santos esta O sea, mañana. no lo han aprovechado. No, para nada. Y le dejaron la cancha sola. Cuando el Partido Revolucionario Moderno coloque su candidato, quien sea, no va a entrar con tanta desventaja, porque es que la oposición no está haciendo nada. No está haciendo nada, no está aprovechando ese vacío de esa crisis interna, porque hay una crisis en el PRM. También nosotros ayer hablábamos de que hay 6 recursos de Santiago ante el Tribunal Superior Electoral demandando que se anulen las encuestas. Sí. Y eso no lo aprovecha la oposición. Tampoco. El Tribunal Superior Electoral pues se ha manifestado en eso, y no solamente con el partido de gobierno, Y Fuerza también del lo ha Pueblo. hecho con la Fuerza del Pueblo. Bueno, a Fuerza del Pueblo le anularon las elecciones en una circunscripción, en la 3, en el Distrito Y Nacional. creo que también en la Romana. Y en la Romana Y aquí en Santiago hubo de repetirla. hubo que repetirla. Hay que esperar lo que plantea el Tribunal Superior Electoral con relación a los recursos que elevaron 6 aspirantes a diputados y un candidato a una dirección distrital. Pero eso está ahí, y desde ayer comenzaron a salir ya las decisiones, las sentencias. Entonces la oposición está en el limbo. O sea, la situación que tiene el Partido Revolucionario Moderno es para que esos candidatos de la oposición estén con una preferencia electoral que sobrepase el 50%. Sin embargo, no es así. No es así. No es así. De manera que para nosotros esos dos bloques, el gobierno, como es lógico, tiene ventajas. Pues tiene el poder, tiene recursos y ha unificado a todos esos partidos que le dieron victoria en épocas anteriores al PLD. ¿Quién triunfaría en esas municipales? Los que actúen con mayor inteligencia, con mayor sabiduría y que logren articular de manera adecuada una serie de tácticas alrededor de una estrategia general por el poder. Pero hay que trabajar la política. Eso no llega porque usted se sienta a esperarlo. Usted tiene que trabajar la política. Y el trabajo político requiere de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, de mucha destreza. Y hasta ahora está ausente un pensamiento que sustente esas herramientas clave, Fran, en materia política y electoral. Hay otra información hoy que nosotros decimos, bueno, el Tribunal Constitucional ha validado hoy la ley que penaliza a quienes emitan alabanzas al trujillismo. Pero nosotros tenemos a un nieto de Trujillo haciendo política, promoviendo a su abuelo, porque él dice que su abuelo fue un buen presidente. Entonces, como que hay una contradicción entre las leyes y lo que se ve en la práctica. O sea, el Tribunal Constitucional valida esa ley. Sin embargo, Fran, tenemos a un nieto del tirano haciendo política. Y aspirando a una candidatura presidencial, Y que le ha sido negada en 2 ocasiones ya. Y gente que habla en los medios diciendo que hace falta un Trujillo. Eso es una alabanza. Eso es una alabanza. Entonces, lo que necesita la República Dominicana es que las leyes se apliquen.
La Junta Central Electoral ha rechazado la candidatura, pero no la ha rechazado la actividad política. Porque Ramfi ha manejado desde las elecciones pasadas está en el tapete. Entonces, faltan República Dominicana que tiene muchísimas leyes que son incluso hasta desarrolladas con relación a otros países, pero no se aplican, o sea, están en el papel, pero no se aplican. Entonces, en un país donde las leyes no se aplican, donde no haya régimen de consecuencia, donde no haya justicia, entonces es un país que vive en un desorden total. Y que la prohibición es porque él no cumple con lo que exige la ley, que son renunciar a la ciudadanía y vivir 10 años mínimo en la República Dominicana, tengo entendido. O sea, no lo están rechazando por el apellido. No, porque Ni ese por es su su segundo vínculo, apellido. ni por su vínculo sanguíneo. Ese es su segundo apellido. Y es el nieto. Claro. O sea, que es un dependiente. Hijo de una hermana de Trujillo. De la hija. Hija de Trujillo. O sea, estamos hablando de un familiar directo. Y lo rechazan no por el apellido segundo, sino por lo que usted decía. Claro. Que si hubiese tenido ese requisito fuera candidato hoy. Y sí, porque lo primero que tenía que hacer era renunciar a la ciudadanía norteamericana y luego residir 10 años en el país. Así es. La otra información en materia política electoral. Se está tejiendo un movimiento en el comité político del PLD, Fran, que trata de persuadir a la mayoría de los miembros de ese comité para lograr una candidatura común a la presidencia de la República. Que sea Leonel. Y que sea Leonel Fernández. Y esa línea cuenta en primera fila con Francisco Javier García. Que no es la primera vez que se menciona esto. Francisco. Desde antes de comenzar estas alianzas ya se estaba hablando de esto. Entonces, ahora se está retomando esa corriente del comité político. Usted recuerda que en un programa de radio, en la Z específicamente, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que el porcentaje de simpatía con que aparecía Abel es del PLD, no de Abel, porque esa candidatura no ha prendido. Eso lo dijo el secretario general del PLD. Y eso está grabado. Claro. Eso está grabado. Ahora, ese movimiento que usted lo ha dicho se comenzó hace tiempo, después como que se paralizó. Lo retomaron desde el pasado fin de semana, de acuerdo a las informaciones que tenemos. En ese proceso se plantea que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia y Abel Martínez sea la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque Leonel necesita un candidato a la vicepresidencia que sea de la región norte. Y Abel sería la mejor opción, porque Luis Abinader, aunque es de Tamboril, se ha desarrollado, o sea, su vida, su origen, pero es capitaleño. Él nació en la capital. Y además se desarrolló en Estados Unidos. Su padre que era de Tamboril. De Tamboril, o sea, tiene una raíz, digamos. Estudió en los Estados Unidos, pero su compañera de boleta es santiaguera. Y se ha insistido que él va a repetir con Raquel Peña. Entonces, si la oposición logra esa mutual, Leonel Abel podrían tener buenos resultados. Sería más factible que llevar a 3 candidatos presidenciales Rescate RD, porque tenemos a Miguel Vargas. Entonces se plantea en esa corriente que Miguel Vargas desista de sus aspiraciones y apoye ya a la opción presidencial común de Rescate RD. Si se da ese proceso, ¿cuáles serían los resultados, Fran? Habría que esperar. Pero es positivo para la oposición. No, claro que es positivo. Raquel Peña es de Santiago. Exacto. O sea, ellos tienen ya, el PRM, tienen una mujer de Santiago y que ha hecho un buen trabajo y se ha consolidado su imagen. Exacto. Por las responsabilidades inclusive que le han dado a ella en gabinetes en los cuales han estado en situaciones complejas para la República Dominicana. Uno recuerda el de salud, donde ella estuvo al frente cuando la pandemia, en educación,
entre otros. Y el eléctrico. El eléctrico. Ahora está en el eléctrico. Y en el caso del desastre que hubo ya ha jugado un papel estelar. El presidente ha tenido una virtud que ha delegado mucho en Raquel Peña. Usted sabe que uno de los dones de los líderes es delegar. Porque hay muchos líderes que no delegan porque temen. Que le hagan sombra. Temen. Pero ya no tiene nada que temer, porque ya es el candidato de 2024 y en el 28 no tiene nada que buscar. Entonces, indudablemente que la oposición tiene que obrar con mucha inteligencia, porque independientemente de los problemas sociales y económicos, la preferencia electoral en todos los sondeos y en todas las encuestas favorecen a Luis Abinader. En todas, menos en Asisa, tiene un 50% o más. En Asisa tiene 2 puntos por encima de Leonel. 2 puntos por encima de Leonel y 2 puntos un empate técnico. Después del rescate, RD no se ha hecho encuesta, no se han encuestado. La Galo hizo la encuesta después de rescate. Después del rescate RD. Y sumó el porcentaje de Abel. ¿Y estaban definidos los acuerdos municipales ya? Sí, todo estaba. Todo estaba definido. Entonces sumó Abel, Leonel y llegaron a un 45. Pero en esa encuesta, Abinader tiene un 54 contra un 45. Todavía es mucho. Claro, esa encuesta fue muy rápido con relación a Rescate RD, todavía apenas estaba anunciando. Ahora hace falta que se haga una encuesta ya con Rescate RD, ya con toda una política definida, porque fue casi anunciándose que se hizo, casi anunciándose. El Centro Económico de Cibao ha hecho una encuesta también después de Rescate RD, pero ustedes saben que está prohibido que el Centro Económico de Cibao haga encuesta. La Junta emitió una resolución, sin embargo la hace. Por lo que decíamos al principio, aquí la ley existe, pero no se respetan. Señor. Se emiten resoluciones. Cuando la Junta emite una resolución, es amparada en una ley. Toda resolución o todo reglamento se ampara en una ley y una ley se ampara en la Constitución. O sea, nadie puede estar por encima de un reglamento, de una resolución, ni de una ley, porque estaría contra la Constitución. Entonces aquí se hace todo lo contrario a lo que establecen las instituciones. Por eso República Dominicana sigue siendo una nación subdesarrollada, con una democracia inconclusa que no logra fortalecerse, consolidarse, para que ese régimen político democrático sea un régimen a favor de la mayoría. Vámonos a publicidad, ya continuamos con más del contenido para esta noche de elecciones 2024. Quédese ahí.
En el hecho histórico, en materia política, hoy tenemos a Joaquín Balaguer. Y como estamos hablando de reelección en este periodo, Balaguer siempre fue reeleccionista. A veces decía que van a depender de las circunstancias, pero terminaba aceptándolo, Frank. Sí. Van a depender de las circunstancias, pero era un reeleccionista enfermo, Joaquín Balaguer. Veamos a continuación, en el hecho político histórico, Joaquín Balaguer en la historia política dominicana. Adelante, señor director. Enormemente presentar al señor Nelson Bocaranda, jefe de Relaciones Públicas de CBTV, quien dirigirá esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a usted, señor Pereyo, y a usted, señor presidente, por la designación que ha recaído para moderar esta rueda de prensa con los colegas de toda América Latina. Yo creo que mejor es empezar de una vez, señor presidente, así que le voy a dar la palabra a la señorita Kismet Salapatis, de Acrópolis y Episteórisis de Atenas, Grecia, y corresponsal también de la cadena Capriles de Venezuela. Muchas gracias. Quería preguntar, señor presidente, la siguiente. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque no había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el colega Tomás Montaz del Listín Diario. Señor presidente, ¿qué opinión tiene usted de la reelección presidencial en nuestro país? Y si aceptaría usted la postulación para 1970. Sobre ese tema me he expresado ya una multitud de veces. He expresado desde un principio que yo no soy partidario de la reelección. No creo que sea ahora mismo conveniente para el gobierno que yo presido insistir sobre ese tema. En consecuencia, en mi opinión, como otras veces también he dicho, que ese tema se trate en su oportunidad. Y en su oportunidad yo me dirigiré sobre ese tema al país. Tiene la palabra el licenciado Fernando Delgado de Radio Caracas Televisión. Señor presidente, ¿cuál es la situación legal del coronel Camaño? La situación del coronel Camaño desde el punto de vista militar es la de un desertor, puesto que él abandonó la sede de la misión diplomática en Londres, donde él estaba adscrito. El gobierno no tiene siquiera conocimiento del lugar en que se encuentra el señor Camaño. Se ha especulado mucho de que se encuentra actualmente en Cuba, pero no tenemos la certeza de que resida realmente, como se ha dicho, en la ciudad de La Habana. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque
hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora, si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado, han impedido que usted cumpla su promesa, nada más. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no lo han perturbado, porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace 2 años, antes de que el gobierno tomara posesión. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Tiene la palabra del Nacional, el señor Silvio Erasme Peña. Señor presidente, ¿tiene el gobierno encaminada algunas diligencias para esclarecer el atentado contra el general Inver, la desaparición de Guido Gil, el atentado contra el senador Casimiro Castro, el asesinato contra el comandante de la Revolución Pichirilo, el asesinato del doctor Basilio Perdomo, la muerte del señor Orlando Mazara, la muerte de un señor de la Maza en Moca y la muerte del señor Luis Parris? Esto nada más para mencionar algunos que recuerdo así de pronto. Muchísimo gusto, señor Erasme. El señor Erasme sabe, como lo saben todos los del Nacional y de toda la prensa dominicana, que se han designado comisiones para investigar esos hechos. Esas comisiones hasta ahora no han llegado a resultados satisfactorios. No han podido descubrir a los autores de esos hechos. Si usted tiene noticia de quiénes pueden ser los culpables de esos hechos, dígamelo ahora mismo, para que usted vea que yo actúo, y actúo con responsabilidad, y lo llevo al banquillo los acusados. Cítemelo. Cite a un culpable de cualquiera de esos hechos. ¿Usted tiene conocimiento de alguno a través de la opinión pública o de lo que sea? El presidente de la República puede tener la seguridad de que sin mi misión de periodista yo advierto cualquier infracción a la ley, tengo la suficiente responsabilidad para decírselo a las autoridades, como he hecho una labor abierta, franca y sincera a través de la prensa. Lo celebro muchísimo, y precisamente por eso no llega a conocimiento de usted, tampoco llega a conocimiento del gobierno. Tal vez sería más fácil que llegara a conocimiento de usted como periodista que a conocimiento mío. Del mismo órgano de prensa del Nacional está anotada para preguntar la señorita Brinela Fernández. Señor presidente, usted dijo aquí esta noche que lo mejor para América Latina sería extirpar el gobierno del doctor Fidel Castro Ruz. ¿Qué medidas recomendaría su gobierno? No sería extirparlo, que lo que podría ser saludable para la democracia en la América Latina sería que no existiera un régimen comunista en nuestra vecindad, porque un régimen comunista siempre es un foco de subversión y de contagio para las instituciones democráticas de la América Latina. En vista de eso, ¿no cree usted que sería bueno extirpar el régimen del doctor Fidel Castro? Yo no he dicho que ojalá pudiera el doctor Castro o Cuba evolucionar hacia un régimen diferente. Ojalá pudiera ser, pero tampoco soy partidario de una acción armada contra Cuba. Yo creo que si los cubanos siguieron ese régimen, tienen derecho a seguirlo. ¿Qué recomendaría usted para resolver ese problema? Ese problema es un problema un poco espinoso. ¿Usted tiene alguna idea que pueda sugerir para
Uno de los segmentos base de elecciones 2024 es la cápsula. La cápsula que hace Ignacio Guerrero cada noche la tenemos aquí. Y este martes no es la excepción. Vean. Conjugar la táctica y la estrategia alrededor de un movimiento por el poder en política es determinante. Si no se conjuga esa táctica con esa estrategia, el poder se puede perder, lo que está en el poder o los que quieren llegar al poder no lo alcanzarían. Por eso hay que conjugar esas dos actividades importantes, táctica y estrategia, o dos acciones que requieren de pragmatismo. Hola, ¿cómo están ustedes? Con esa sentencia recibimos su teleaudiencia con mucho placer aquí en Super TV 55, el canal de todos somos, Cápsulas Elecciones 2024. Con esa sentencia de hoy queremos analizar lo que pasó en Argentina y lo que podría pasar en República Dominicana. El peronismo, que es una trayectoria histórica de la política en Argentina, poderoso. El peronismo es poderoso. Sin embargo, perdió el poder en la segunda vuelta. No lograron ganar en la primera vuelta y en la segunda vuelta entonces la ultraderecha venció al peronismo. En ese sentido, Javier Milei venció al candidato del peronismo que está en el gobierno, a Sergio Massa. ¿Qué significa esto llevándolo al territorio dominicano? Que los que están en el poder tienen que tener mucho cuidado, porque a veces piensan que todo está asegurado. Y en las urnas puede ser diferente a lo que se piensa y a lo que se persigue. Esa táctica y esa estrategia que decimos deben conjugarse, tiene que estar alimentada en el trabajo político. La política hay que trabajarla con sabiduría e inteligencia para permanecer en el poder o para alcanzar el poder. Entonces el partido de gobierno, que muchos de sus dirigentes están embriagados de poder, dicen que todo está consumado para la reelección, deben meditar a la luz de lo que acaba de ocurrir en Argentina. Que una ideología política de muchos años en el poder ha perdido el poder. Pero también la oposición tiene que tener mucho cuidado, porque tampoco pueden pensar que están en capacidad de ganarle al Partido Revolucionario Moderno con facilidad. Es decir, gobernantes y opositores deben analizar los resultados de las elecciones de Argentina, la unidad. Y la oposición no va unida a las elecciones presidenciales del 2024, van fragmentadas, los opositores van fragmentados. Por tanto, que evalúen eso de Argentina también los opositores, porque si siguen divididos con candidatos independientes en las presidenciales, podrían también perder en las urnas y permanecer distantes del poder. Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana se está preparando para celebrar los 50 años de su fundación. Ha organizado un programa de 15 días, del 1 al 15 de diciembre de este año. Entonces el PLD está celebrando sus 50 años y la dirección ha enviado un comunicado a todos los organismos del partido para que comiencen a integrarse a la campaña en favor del candidato Abel Martínez Durán. Vamos a festejar estos 50 años, dice el PLD, con la ejecución de proyectos políticos electorales para ganar en la primera vuelta en el 2024. Una cosa es lo que se piensa y lo que se dice, y otra es la realidad. Ojalá se nutran de realidades. Luis Abinader, presidente del país, resalta el auge de la inversión extranjera en el país y la atribuye al clima de seguridad y estabilidad que hay en República Dominicana.
lo que no ocurría en otras épocas, refiriéndose a los gobiernos del PLD. Esa inversión extranjera se ha fortalecido, dice Luis Abinader, porque nosotros generamos confianza a los inversionistas y eso continuará. Por eso en el 2024, plantea el presidente de la República, vamos a lograr la reelección en la primera vuelta y de manera cómoda, ha dicho el presidente de la República. Mantenga la sintonía con nosotros, Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. En el café de Diario 55, espere la participación de Un Paso por mi Familia, miércoles 22 de noviembre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. En Café 55 de Diario 55 estuvo hoy el presidente del Comité Municipal del PLD. El nombre de Lenin a veces es Lenin o Lenin, eso depende en el país, es una cosa rara. Lenin Santos. ¿Qué planteó Lenin Santos o Lenin Santos en Café 55? Fragmentos de su entrevista a continuación para que ustedes lo escuchen aquí en Elecciones 2024. El método más democrático para escoger candidatos son las primarias abiertas. Ese es el más democrático. Y el menos democrático son las encuestas. ¿Le temen los partidos a eso? Los partidos le temen al conflicto. Al conflicto. Al conflicto, a la generación de conflicto. Es más, tú generas menos conflicto, menos ruido, si tú determinas escoger un candidato en un escritorio, que es como yo definiría el método de las encuestas, porque al final es un escritorio, al final es una computadora donde tú ingresas los resultados de una encuesta. Y creo que es el método menos democrático, pero posiblemente la otra cara de esa moneda es que es el método menos conflictivo, el que te genera menos fricción. Pero ahora no ha parecido así. Bueno, no te ha parecido así porque tú no lo estás comparando con unas primarias abiertas. Es el menos creíble. El resultado de la primera primaria abierta que tuvo el país en virtud de la ley de partidos políticos, ¿cuál fue? Leonel Fernández se fue del PRD porque no aceptó el resultado y alegó un fraude. Alegó un fraude. Pero no hubo fraude. ¿Cómo? ¿Qué fraude va a haber? Por Dios. ¿Qué fraude va a haber? Tampoco hay ninguna alteración en las encuestas. ¿Qué interés puede tener un partido o un candidato presidencial de una organización X, la que sea, de que un diputado de Dajabón no aparezca en las encuestas? Pero, ¿qué interés puede tener? Todo parece No. Todo parece indicar que hay una cultura en esto, porque la modalidad utilizada por la fuerza del pueblo, donde Leonel se sintió
dentro del PLD porque las primarias no le favorecieron, hacen las encuestas y ha habido que suspenderla en Santiago, en Santo Domingo Este. Ayer lo decidió el Tribunal Superior Electoral de que había que hacer encuestas de nuevo. Claro, claro. ¿Tú sabes por qué? Porque el tribunal pide la ficha técnica y si no se la llevan a tiempo, solamente con que no se la lleven a tiempo ya, hay que anularlo. No, pero en el caso de aquí se dio, aquí, bueno, en Santo Domingo, de gente que estaban inscritas, no estuvieron en la ficha técnica. O sea, irregularidades de ese tipo. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas. El PRM, hoy hablábamos de que en la Romana también el Tribunal Superior Electoral ha dicho, no, la que ganó fue fulana, quiten a fulano y pongan a fulano. O sea, ha habido, parece, vuelvo y te repito, favoritos de las es comisiones. el método menos democrático que puede existir para tú escoger un candidato. Porque se puede prestar a todo eso, porque al final es un escritorio. Tú te sientas en un escritorio, en una computadora y llenas unos datos, y el que lo está llenando, el que está detrás, tiene algún interés particular, te encuentras con ese tipo de cosas. Pero en sentido general, no veo ni creo que ningún candidato presidencial de una organización política va a dañar un proceso así por un candidato X de un pueblo. No le veo, no tiene, en términos lógicos, no tiene ningún sentido. Ahora, tú te encuentras que localmente tú te vas a encontrar con eso, de gente que te meten los pies y que te quitan de los listados. Todo eso lo hemos visto. No ahora. He visto eso toda la vida. Eso siempre. Y también personalmente he sido perjudicado con eso. Pero si ha habido tanta transferencia. Antes no había un Tribunal Superior Electoral donde tú pudieras acudir. Sí, ya los mecanismos, pero si ha habido tanta transparencia en todo esto, ¿por qué no presentan entonces cuando se lo solicita la persona afectada la ficha técnica? Deben hacerlo. Eso se resuelve ahí mismo. Los partidos pero lo han guardado como el mejor secreto del mundo, los partidos. Eso estoy 100% de acuerdo contigo. No importa el partido que sea, debe haber transparencia. Hay aspirantes. Y debe haber democracia. Tú sabes que, y escúchame que te interrumpa. Lo que debe existir es el imperio de la ley. Es el imperio de la ley. Y si por una ley se determina que el método debe ser primarias abiertas, tú no puedes permitir a los partidos que luego retuerzan la ley para buscar otra metodología. No, bueno, hay dificultad con ese método, vamos a corregirlo, pero tenemos que avanzar como sociedad, como país. Hay sociedades, hay países donde un método, ahorita hablamos de Argentina, primarias abiertas, todo el mundo, hay otra. El mismo día. El mismo día, todo el mundo. Bueno, pues aquí trató de hacerse algo parecido. Al final, que fulano acude al tribunal constitucional y se anula esto, y se convierte en un relajo. Y esa es una gran debilidad que tenemos como sociedad, que es que no hacemos valer el imperio de la ley. Al final, los mismos legisladores que aprueban la ley son los mismos que la retuercen para no cumplirla. Esa ley de partidos políticos ha sido una ley de mucha discusión y de mucha fricción entre todos los sectores, porque solamente es buena cuando tú la haces, pero cuando te afecta a ti. Por ejemplo, esa ley establecía para las elecciones del 20, que si ya tú habías sido candidato por un partido, tú no podías hacerlo de nuevo. Retrofugimos. Gracias, Lenín.
Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes en elecciones 2024. Cada martes tenemos análisis profundos, análisis importantes, dando una vueltecita por el mundo y conociendo la política internacional. Y qué mejor con un experto, con un maestro en cuanto al conocimiento de lo que ocurre en el mundo. Henry Polanco está como cada martes con nosotros. Damos las buenas noches. La bienvenida, Nelson. Buenas noches, buenas noches, Fran, Ignacio. Es un placer estar por aquí, por el canal 55 en elecciones 24. Muchas expectativas, muchas interrogantes. Además, lamentando las situaciones que se han presentado en nuestro país durante este fin de semana. Pero más que nada, al mismo tiempo, haciendo un breve análisis de lo que han sido los últimos acontecimientos. Y nada más que hablar de Argentina. Argentina es, sin lugar a duda, una de las principales repúblicas o país de América del Sur. Sin lugar a dudas, sus 2.400.000 kilómetros cuadrados la convierten en la segunda república, en el segundo país de mayor extensión territorial de América Latina. Y este fin de semana se llevó a cabo el balotaje, donde salió electo Javier Milei. Milei, sin lugar a duda, estableció en su discurso de victoria que ya por fin, al fin, ha llegado la época histórica de Argentina para devolver a Argentina al lugar que le corresponde, donde nunca debió salir, según Milei. Este lugar, sin lugar a duda, corresponde a un largo periodo donde Argentina, a finales del siglo XIX, podemos señalar que superó a los Estados Unidos en su PIB. Es uno de aquellos logros que realizaron la clase política criolla argentina, donde un sector granjero logró ampliamente desarrollar la producción agrícola en aquellos tiempos. Y esto permitió que la economía de ese país se estableciera como una economía potencial en el espacio del Cono Sur. Y sobre todo, donde Argentina lograba, a finales de esos años, que el nivel de vida de aquellos ciudadanos fuera realmente sorprendente. Los argentinos llegaron inclusive a considerarse que ellos no pertenecían al bloque latinoamericano, sino que ellos eran europeos, debido a su alto nivel de vida. El río económico de aquella época logró que Buenos Aires se convierta en una de las ciudades más prístinas de América Latina. Inclusive fue llegada a considerar el París de América Latina, Buenos Aires, en aquellos tiempos. Pero, como todos sabemos, fue la crisis del 1929, aquella gran crisis que azotó al mundo, la cual devolvió y puso a Argentina en un declive natural. Pero, sin ninguna duda, aquellas clases políticas oligárquicas, viéndose sumamente en un río de dinero, le gustaban pedir prestado a los fondos financieros internacionales. Y precisamente a partir de los años 40, Argentina entró en una crisis no momentánea, sino en una crisis interminable. Esto generó muchísimas disputas entre sectores conservadores, dirigidos por la Unión Cívica de Argentina, donde se podrían contar los golpes de Estado, aquellas desestabilizaciones económicas que se hacían en esos tiempos,
gran influjo del peronismo que llega en 1949 al poder, pero al mismo tiempo se observan una influencia del todo conocido desde el punto de vista de los compromisos que tenía que asumir Argentina a partir del default que se presentaba una tras otras. Y cada vez que estas crisis aparecían, venía y aparecía un Mesías con un paradigma que parecía que equilibraba el fenómeno económico momentáneamente, pero años después volvían otra vez las crisis económicas. Una de las más, diría, crónica más desagradable de la historia fue el periodo de 1976 al 1983, donde la Junta Militar que derrocó el peronismo se autoproclamó y confesaba que debido a la deslealtad que profesaban algunos ciudadanos, estos podían ser perseguidos, como fueron los ejemplos de muchas personas que fueron atrapadas, llevadas a un avión y lanzadas desde el aire, sencillamente porque se les decían que eran traidores a la patria. Y bajo esa ideología volvió en 1983 y ganó nuevamente, se celebraron elecciones nuevamente. Y volvían una tras otra las crisis. El periodo de Carlos Menem fue uno de los periodos más estabilizadores de Argentina, pero bajo una gran influencia de las políticas fondomonetaristas. Esa política fondomonetarista que no han dejado de descuartizar a Argentina, pese a los diversas conatos que se ha llevado a cabo entre los sectores conservadores y los sectores liberales del peronismo. Eso nos llevó a cabo que muchos hoy quizá no quieran recordar a aquel gran ministro de Economía, de la gran economía, como fue Domingo Cavallo, que en principio, en la década de los 80, era un referente para estabilizar la crisis económica de Argentina. Sin embargo, en el año 2000, este señor tuvo que salir huyendo de Argentina porque lamentablemente la economía implosionó y todo el mundo sabe que en qué llegó todo aquel aspecto de endeudamiento económico que luego se caracterizó por el famoso corralito, el cual dio como referente que surgiera un nuevo movimiento político, un paradigma político que se llamó el kirchnerismo, por Fernández Kirchner, y logró durante 12 años una estabilización, inclusive redujo un poco la deuda de ese país, pero ya con el desgaste que se da por la complejidad política que hay en ese país, en el año 2014 viene y surge una fuerza contraria que decía que había que llevar a la libertad a aquel país, a la libertad de los mercados otra vez nuevamente. Y llegó Mauricio Macri al poder. Y en menos de 4 años, el Fondo Monetario Internacional le dio a Argentina más de 60.000 millones de dólares en préstamos, lo que ocasionó una hiperinflación en Argentina. En ese momento en que se criticaba la crisis, la enorme crisis inducida que se había establecido en Venezuela producto de las sanciones que se llevaron a cabo contra el régimen chavista, y en ese momento la Argentina, que había heredado una inflación entre un 15 y un 12%, había aumentado a más de un 80% la inflación. Y eso llevó a cabo que en el 2018 volviera una coalición del peronismo, donde el señor Alberto Fernández iba a ser la figura principal que iba a coordinar y a moldear esa crisis. Debido a una serie de medidas alocadas, volvieron al Fondo Monetario Internacional pese a las advertencias que había de que no podían volver a buscar más dinero para seguir
con el mismo panorama. Pues sencillamente Alberto no le hizo caso a los asesores y fueron al Fondo Monetario Internacional nuevamente. Eso ha producido que en este periodo Argentina ha llegado a una inflación de 147%, algo que es aprovechado por el señor Javier Milei para articular un discurso estridente entre la sociedad argentina. Ese discurso que lleva como objetivo primeramente la promesa de recortar el Estado como una forma y que aquellas cosas que no sirven para nada o pasen al sector privado o sencillamente desaparezcan. También establece que va a recortar las relaciones internacionales de Argentina. Las famosas relaciones internacionales de Argentina, que fue invitada recientemente a formar parte de los BRICS, así como también él señala que no le gusta Rusia, que no le gusta China, que no le gusta Brasil. Es decir, él piensa cortar relaciones contra eso y solamente quedarse con las relaciones de Estados Unidos e Israel, que son su punto de enlace, y algunos países europeos, que vayan acorde con las políticas y el pensamiento de Milei, algo que parece su objetivo principal. Desde algunos sectores hay muchas cuestionantes, unos celebran, otros se preguntan que qué podría pasar debido a la influencia normal que ha juzgado a Argentina como en su rol internacional de potencia regional, porque llegó a colocarse siempre como Argentina como una potencia regional. Inclusive recientemente Argentina fue utilizada como una plataforma para dar el golpe de guión de la política norteamericana en el continente suramericano, donde se destruyó lo que fue aquel proyecto de UNASUR que habían propuesto tanto Brasil como Venezuela, así como Ecuador, y que llegó inclusive a aglutinar las 11 repúblicas de Sudamérica. Al mismo tiempo se creó, ese mismo gobierno, esa plataforma fue la que lideró aquel denominado Grupo de Lima, el famoso Grupo de Lima, que más tarde se iba a denominar Cartel de Lima, porque tenía como propósito lograr la desestabilización de Venezuela y sacar a Maduro del poder, algo en lo que fracasaron totalmente y de nuevo retornaron a otro esquema de integración, que hasta ahora solamente pudo sobrevivir la CELAC, pero jamás han vuelto a proponer la UNASUR, porque en eso también cayeron una serie de países que fueron desintegrando totalmente aquel proyecto. Se espera que con esta decisión se pueda rearticular la política norteamericana en Sudamérica, debido a que varios proyectos que hoy se plantean como independientes de las políticas norteamericanas, como es el caso Lula, el caso Petro en Colombia, que nunca se pensó que iba a llegar al poder, y Bolivia y Venezuela siguen gobernando como países independientes de la política norteamericana. Está pendiente el caso de la política en Perú, donde la democracia ahí fue cercenada totalmente y bajo una masacre se estableció un golpe de Estado, y todavía Biden no ha podido reequilibrar el asunto, a pesar de haber instalado recientemente una base militar para tener una mayor presencia en América Latina como objetivo principal de cuestionamiento de otros intereses. Esperando ver todo este conato, desde luego los BRICS hoy no pueden sentirse tan orgullosos, porque realmente resulta algo ofensivo la forma y el discurso de Milei frente a estos países que integran el BRICS. Y desde luego esta situación va a degenerar en mayores retos para Argentina, porque sencillamente su deuda principal está con China y Rusia no es su socio principal. Rusia simplemente tenía unas relaciones cordiales con ese país, no es un socio vital para Argentina, como Argentina no lo es vital para Rusia.
pero definitivamente la visión que trae Miller va a desencadenar en que tendrá que hacer otro esfuerzo con el Fondo Monetario Internacional para hacerle frente entonces a los fondos chinos en Argentina. Desde luego, esto va a traer un mayor endeudamiento para ese país y desde luego veremos si podrá con la dolarización de la economía bajar la alta tasa de inflación que afecta a la economía de ese país. Veremos si esto funciona para el futuro. Muchas gracias y hasta el próximo martes. De Henry Polanco, que está con nosotros y que ya hizo su comentario, para hablar sobre las encuestas, estas encuestas que tanto dolor de cabeza han dado a los partidos políticos en estos procesos para la elección de los candidatos que estarán participando en las elecciones, tanto de febrero como de mayo. Donde más ha habido problemas son con la elección a los candidatos a diputados. Tanto el PRM, el Partido Fuerza del Pueblo y hasta el mismo PLD también ha tenido sus problemas ahí. Desde incluso la encuesta para escoger al candidato a la presidencia. Hubo cuestionamiento. Margarita duró un tiempo que se ausentó, diciendo como que se distribuyó muchos recursos para lograr resultados favorables en las encuestas, en perjuicio de ella. Se entiende que favorecieron a Abel Martínez, quien es el candidato. Siempre se ha estado cuestionando, y ayer nosotros hacíamos un análisis de que a nivel mundial las encuestas están fallando. Y entonces, hoy, en Café de Diario 55, Café 55, el presidente del Comité Provincial del PLD, es municipal, porque el provincial es Antonio Peña Mirabal. En el guión que dice, pero es municipal, porque el presidente del PLD a nivel de la provincia de Santiago es Antonio Peña Mirabal y Lenín Santos es del municipal. Decía que las encuestas se hacen en escritorio, por eso no están generando tanta confianza y se están cayendo en todos los países. Mira lo que pasó en Argentina, lo que pasó en España, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Estados Unidos. O sea, hay una serie de países donde las encuestas han fallado. Se preparan las encuestas en un escritorio. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, hay muchas quejas. Han habido incluso acusaciones. Aquí estuvo con nosotros Ilsis Cruz, que tiene un caso pendiente en el Tribunal Superior Electoral
porque ella exigió que le mostraran, ¿cómo le llaman? La ficha técnica. La ficha técnica de la encuesta que hicieron. Y el partido lo que le dio fue un sobre con los resultados de la encuesta. Los resultados de quienes habían ganado. Y dice, no fue eso lo que yo solicité. Dice, pues, hale una carta de nuevo a la Comisión Nacional de que yo juego. Le hizo la carta y la comisión lo que le entrega lo mismo otra vez. Entonces ya recurre a las instancias correspondientes, que es el Tribunal Superior Electoral, para solicitar el que se le entregue la ficha técnica. Una ficha técnica que tiene la empresa que hizo la encuesta aquí, que se supone y se dice que fue la encuesta de Centro el Económico de doctor Cibao. Leonardo Aguilera. Porque en la Centro fecha Económico de técnica Cibao. se establece la cantidad de encuestados, el nivel de confianza. La misma pregunta, todo que a eso. veces te inducen a ti. Pero te que llevan. le entregaron los resultados, pero suelto. Entonces ella lo que quiere que le entreguen el dossier completo. El dossier completo. Recordemos que Ilse Cruz era candidata o precandidata a diputada por la circunscripción 3 en el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, que es donde las encuestas han dado mucho más dolor de cabeza. En el PLD y en Fuerza del Pueblo ha creado ruido, pero en el Partido Revolucionario Moderno ha sido asombroso. Entonces las encuestas, Henry Polanco, se elaboran en los escritorios. Mire, yo lo que considero es que las encuestas como modelo de trabajo tienen que ser un poquito más responsables las fuerzas políticas. Pero hay un detalle. Hemos dicho que a mí me gustaría que si yo estoy participando en un partido político y yo juré, a mí me hicieron la propuesta de participar en una elección interna y yo la acepté, yo tengo que estar empoderado de cómo ese sistema o ese modelo que se va a utilizar realmente va a ser algo que me dé garantía de realmente de expresión y de elección de los ciudadanos hacia mi persona y hacia todos los competidores. Entonces, muchas veces hemos visto que mucha gente salen reaccionando después que le dan los datos de las encuestas. Porque primeramente todo el mundo dice que está ganado, que sí, que no, que inclusive llaman a ciudadanos para decirle, mira, si te llaman, dile que está conmigo. Pero realmente muchas encuestas, yo dije, ese modelo a mí no me gusta. Porque ese modelo nada más beneficia a las élites políticas de los partidos. No beneficia a una persona que quizás quiera participar muy sanamente. No lo beneficia. Ahora, la encuesta como herramienta de trabajo es una investigación social. Sí. Ahora, esa investigación social debe descansar en los métodos científicos de investigación para que los resultados sean confiables. Sí, pero recuérdate que se hace con una muestra. Entonces esa muestra no es el todo, no es el universo. En esa encuesta no participa el universo del partido, sino una muestra. Y muchas veces se busca la muestra hasta extra partido. Y eso genera problemas, desde luego. Ahí hubo gente quejándose de que supuestamente inclusive hubo un partido que no tenía supuestamente fondos para hacer las encuestas ellos. Y pusieron a la candidata a hacer las encuestas. Hubo un partido aquí, que no voy a decir el nombre, que llegó y devolvieron a todo el mundo para atrás. Pero ese es como el refrán popular, que usted amarre a un perro con longaniza. Bueno. Pues si pusieron a la candidata. Aquí hubo problema con eso y hubo que repetirla. Por lo menos la gente de la Fuerza del Pueblo. Sí. Aquí se quejó la dirección completa prácticamente. Completa. Sí, porque parece ser que el manejo lo tenía una aspirante a la alcaldía. La desconfianza de las encuestas se ha ido generalizando por los resultados de las elecciones.
porque los resultados no están en consonancia con las proyecciones. Si usted hace un trabajo científico, nuestro amigo José Herrera debe corregirnos, ¿verdad? Porque él es el que sabe mucho de encuestas. Pero si usted hace un trabajo científico, implica observación, una hipótesis, el desarrollo del tema, las conclusiones, las recomendaciones y ya lo que son las alternativas generales. Si usted cumple ese proceso, los resultados son confiables. Ahora, lo primero que se hace en una investigación es la observación. Porque a partir de la observación usted va a aplicar esos métodos en busca de resultados confiables. Las impresiones que tenemos es que esas encuestas que se están haciendo, y yo le voy a decir una cosa, una encuesta científica no se puede hacer en 3 días. Oye, entonces la desconfianza, las dudas que crea esto, porque a usted lo que le entregan es un resultado. Usted no tiene acceso a ver cómo se procedió, cómo se hizo, y no es democrático. Yo entiendo que primarias donde usted pueda votar, claro está, siempre hay quienes tienen los recursos para movilizar más gente, pero creo que es mucho más democrático que la gente vaya a votar. Claro que sí. Y aquí se debería implementar. Bueno, en Argentina, tú que mencionabas, Henry, hace un ratito, allá se hacen primarias el mismo día para todos los partidos. Para todo el mundo. Para todos los partidos se hace el mismo día. Que esa puede ser una Pero solución. según los que diseñaron la ley de partidos, supuestamente ese era el patrón a seguir. Pero que aquí no se cumplen las leyes. Sí, de que aquí se iban a hacer primarias para todas las organizaciones, primeramente. Simultáneas. Pero aquí no, después se metieron en miedo los actores políticos. Ellos mismos dijeron, no, espérate, la del PRM un día, la del PLD un día y así tampoco se puede. Entonces tomaron el mes de octubre para tener esto como referencia. Pero realmente una real primaria debe ser la votación de toda la militancia. En materia donde política, se escoja libremente. En materia política electoral, lo correcto, lo democrático es lo que se hacía antes de las convenciones. Ahora se habla de primarias. El PRM no tuvo problema donde se sometían a votación de primaria. ¿Tú te imaginas que al alcalde de Santo Domingo Este le hubieran saltado, no, que tú perdiste en la encuesta? Cuando él decía que estaba ganado. Lo que le pasó a Manuel Jiménez. Sí, Manuel Jiménez. En Santo Domingo Este. Se sometió a lo que planteó el partido. Claro. Perdió. Pero la Junta, el Tribunal Superior Electoral le ha dado ganancia de causa a algunos que han solicitado el que se suspendan, y así lo ha hecho el tribunal, ha mandado a suspender. Aquí en Santiago hubo de repetirse. En la circunscripción 3 del distrito de Santiago Este, se va a repetir. En la Romana también se va a repetir. Y en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, lo del PRM, ¿verdad? Aquí hay un precandidato. Y de Fuerza de Pueblo. Y Fuerza de Pueblo. Hay un precandidato del PRM que no se da por vencido todavía. Bueno, vamos a habilitar el teléfono. Vamos a poner el teléfono en pantalla. Él le llevó una encuesta a la Comisión Electoral y le dijeron, no, eso no vale aquí, nosotros tenemos 3 encuestadores y eso es lo que vale. Pero en la que llevó, le llevaba 25 puntos. Entonces, todavía le dicen, no, espérate, es que conmigo hay que hablar. Vamos a hablar, no está incorporado. Ahí está el teléfono, vamos a ver si la gente nos llama y nos da su opinión, si ellos entienden de que no es confiable el tema de las encuestas. O si las encuestas se hacen en el laboratorio. O se hacen en escritorio. En el escritorio. Sí, no. Ilse Cruz fue más lejos. Dijo ella que aquí impusieron gente. Pero de verdad. Aquí hay gente que tiene padrinazgo. Eso sí. Y apoyaron candidatas que salieron. Y padrino íntegro. Tienen padrino y madrina. Esos padrinos en todos los campos. Sí. Y bautizados. Tienen unas ahijadas ahí. 724-5500.
La elección de candidato por encuesta se determina en un escritorio. Eso lo dijo Lenín Santos. Lenín Santos. ¿Sí o no? Presidente del comité municipal. Presidente del comité municipal. Lo está diciendo en un partido que cogió las encuestas. También. Porque también eso se da. Sí, el presidente del comité municipal está cuestionando las encuestas. Ahí en pantalla. Dalo ahí. La elección de candidatos por encuesta se determina en un escritorio, según Lenín Santos. Son confiables las encuestas, entonces nuestros televidentes ahí tienen la numeración telefónica. Anímense, participen, porque una de las cuestiones que nosotros siempre criticamos es que los ciudadanos no ejercen con responsabilidad esa categoría política de ciudadanía. Participen, ustedes tienen el derecho a expresarse y a decir lo que ustedes sienten con relación a las encuestas. Ya aquí tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad. Si partimos de ese descrédito, se puede hablar entonces que los resultados de las encuestas hasta ahora podrían marcar la diferencia en las elecciones. Pero vamos a entender una llamada. Sí, ya tenemos llamada, la gente está llamando. Sí, buenas. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su comentario en torno a la pregunta? ¿Pero usted está de acuerdo, sí o no, con las encuestas? Pero lo que él dice es verdad, Frank y Henry. Mucha gente cuando gana las encuestas, la favorece. Ajá, pero si pierde, entonces la cuestiona. Entonces, pero que tiene que ser así. Fue lo que pasó con las elecciones, que en una época se dijo que eran fraudulentas, sin embargo el PRM aceptó los senadores y diputados. Para los presidentes fue fraude. Para la presidencia era un fraude, pero para senadores fue correcta. Eso fue en el 16. Sí. En el 16. O sea que los diputados y senadores y alcaldes eran correctos. Sí, y 2 senadurías que jugaron un rol. Pero la presidencia fue fraude. Esas 2 senadurías jugaron un rol muy importante. Sí. Entonces, lo que dice nuestro televidente es cierto. Uno la desacredita en la medida. Ahora, nosotros no estamos en función de los resultados que me favorezcan o no. Estamos hablando del método científico. Si se cumple con la rigurosidad científica que conlleva una encuesta. Porque en 3 días no se hace una encuesta. No, eso tiene su periodo. O sea, con el rigor científico. Eso tiene su periodo. Imagínense ustedes que en la carrera de comunicación social de las universidades hay una asignatura que se llama comunicación social. Las universidades privadas es un cuatrimestre, en la UAS es un semestre. Cuando se inicia el cuatrimestre o el semestre, el maestro le indica a los estudiantes de esa asignatura: vamos a comenzar a trabajar ahora el primer día con una encuesta social. Y le entregan 300 preguntas. Comenzando el primer día para culminarlo, para darle tiempo a que vayan acumulando. Porque hay otro tema en la carrera. Aclarando, la UAS es cuatrimestre, lo que pasa es que dan 2 meses de descanso. 2 meses de descanso. Está buena esa. Entonces, fíjense, en el inicio del semestre o del cuatrimestre, es que se le indican el método que se va a emplear, la cantidad de encuestados, toda la metodología, lo que es la investigación. Al final, muchos estudiantes han tenido dificultades porque eso hay que tabularlo, eso hay que hacer una serie de herramientas que hay que aplicar. Y eso no se hace en 3 días. Claro. Entonces a mí me dicen que una encuesta de 3 días me da resultados, no pueden ser confiables. En 3 días no se hace una investigación. Pero hay que ver si llenaron o sea, si se tomó la muestra necesaria, si se cumplieron los planes de rigor de la investigación, puede ser que sea cierto. Porque se aplica, por ejemplo, por edades, clases sociales, y entonces para llegar a lo que decía ahorita Henry, al universo. Claro. El universo es importante. Porque usted ha dicho algo, Ignacio, algo muy real, que las encuestas son métodos científicos. Lo que se quejan mucho es que las encuestas
la entregaron a los partidos y ellos pusieron otros números que no fueron realmente lo que dijo la encuesta. Es lo que ha estado mucha gente diciendo. Bueno, partimos del partido de gobierno. ¿Qué es lo que dice Ilse Cruz y los otros 5 que sometieron? Que el Centro Económico del Cibao no podía hacer encuesta en Santiago porque tiene intereses. El hijo de Leonardo Aguilera aparece en esa encuesta con un porcentaje grande para ser candidato a senador. Pero ellos, entonces eso es lo que están cuestionando. Ellos beneficiaron, cada padrino benefició el suyo, eso fue lo que pasó ahí. Eso es lo que dice Fran, que es lo grave, y que es posible que una firma encuestadora como la Galo, que es la más confiable, te entregue los resultados ahora. Y eso no es de sorprender. En la comisión electoral, si por ejemplo Ramón Ramírez sacó un 50% y Sagrario Cruz sacó un 10%, la candidata del partido es Sagrario, entonces le ponen el 50 a Sagrario. Mire, le dice su amigo, él ve el programa, una encuesta se puede realizar hasta en mediodía. Bueno. Eso depende de la cantidad de encuestadores que se utilicen. Y le pregunto yo entonces, ¿y la tabulación? En 2 horas. Sí, porque la tabulación se hace... La tabulación. Eso es matemático. Después que tú cuentas. Usted sabe que tabular 1.200 encuestados en 2 horas no se da. Que me diga el método para hacerlo. Bueno, pero señores, para digitar un material se lleva un tiempo. No, usted tiene que digitar, mire, no una encuesta. ¿Qué es lo que me presenta una encuesta? Es un dossier. Para usted digitar ese dossier, por muy rápido que sean los digitadores, eso no se resuelve. Se supone que ellos tienen un centro técnico donde van procesando. Aunque tengan mucho. Donde van procesando los datos. Porque recuérdate que son compañías. Sería interesante que entonces nos aclare José Herrera. Él le va a aclarar porque está escribiendo. Pues. Es una compañía. Pues puede llamar José Herrera. Es verdad, y hablar también puede llamarnos. De cómo se puede tabular en 2 horas un dossier que lleva sexo, eso clases sociales, depende de la cantidad sectores de donde preguntas. vive. 1.200, que es la... Depende de la cantidad de preguntas. Ahora, antes uno se encontraba en las calles, a veces, ¿quién lo encuestaba? Había gente que te paraba y te preguntaba. Pero yo tengo tiempo que no me encuentro con un fichador de Esto me acuerda que en una ocasión nosotros en el diario mandamos a una periodista a hacer una entrevista a Puerto Plata, estábamos moviendo por provincia. Y el PRD en esa encuesta sacó 98%. Y dije, ¿y qué pasó hoy? No, yo la hice en el local, yo soy PRDista. En el local del PRD. Sí, no, y se da cuenta en el local del PRD. Se dan muchos casos. Dicho, pero debió sacar 100%. No, y se han dado casos de gente que no han ganado ni en su casa. No, debió sacar un 100% porque lo hizo en el local. Bueno. ¿Y qué fue? Dice, no, por eso no podemos publicarlo. Dice que 1.200 se pueden hacer en 2 horas, en 8 horas. Ah, ahora me aumentó 6. No, porque hay que entender que el personal que trabaja en digitación, por el problema de la computadora a la vista, tiene que tener un descanso. No puede trabajar en 8 horas corridas. Tiene que haber un descanso. Pero quizás ya los datos van tabulados y nada más tienen que hacer... Porque a veces también tienen algo programado que nada más tienen que ir sometiendo datos. Oye, a veces en una circunscripción, cuando se trata de encuestas para los... regidores. Que son 41 en Santiago. Sí, y sobre todo que son aspirantes a una candidatura, en una recua. Ahora, ¿cuánto cuestan esas encuestas? Porque 41 por cada partido. Y tenemos ¿cuántos partidos? 22, 32. No me pueden decir que en 8 horas van a tabular todos esos detalles, todos esos datos. Sí se aplica con rigurosidad científica. Avanza no hago, José, de eso. Él dijo que hizo uno ayer. Porque que no avance. ¿Cómo están? Midió toda la provincia de Santiago. ¿Cómo están las candidaturas? Dando un avance, José, no sea así. Congresuales y a municipales. La primicia aquí, antes de irnos. Que nos mande datos, adelante. Sí, me dieron toda la provincia de Santiago. Adelántenos algunos datos para nosotros comenzar a sazonarlo aquí. Para que la gente se haga buscar, ¿verdad, Frank? Sí. Henry, entonces, esa desconfianza en las encuestas,
Porque fíjate que ocurre, las estadísticas, cuando son analizadas en base al raciocinio y la verdad, pero cuando las estadísticas son manipuladas, ocultan realidades. Ocurren otras realidades, pero fíjate bien un caso también. Además de la metodología que utilizaron las organizaciones políticas para elegir a sus candidatos y tener los candidatos que nos van a representar en las próximas elecciones, hay un elemento también que es que las encuestas, o sea, tú las utilizas para fines de promoción. Y ahí donde se va más recursos, en ese marketing político, que tú lo vas articulando a través de la opinión pública. No, mira cómo va fulano, mira cómo voy yo, mira cómo va aquel. Pero precisamente partiendo de eso es que ahora mismo se están manipulando, diría yo, la forma de hacer campaña electoral en el escenario político dominicano. Bueno. Sobre todo, fíjate cómo hay una compañía que cada cierto tiempo está lanzando una encuesta y precisamente la gente del Partido Revolucionario Moderno establece, se agarra de ahí. Mira cómo es que vamos a arrasar precisamente. Y esto ha servido también para que muchos desertores a tiempo, de esos que no saben vivir sin el erario del presupuesto público, busquen de dónde amarrarse con tiempo. Sí. Fran, nos escribe el amigo Luis Córdoba. Ajá. Mira lo que dice Luis Córdoba. Dígale al amigo que le escribió a Fran que depende del cuestionario. Sí, pero eso es lo que le acabo Todo de decir. depende qué tipo sea. Por ejemplo, casa por casa, espacio abierto o online. Luis Córdoba. O sea, lo que está diciendo Luis amigo Córdoba. mío, Luis Córdoba. Que Luis Córdoba tiene conocimiento. Sí. Luis Córdoba es un intelectual de Santiago. Ay, sí. Un intelectual, es brillante. Un saludo para él si no está. Fue presidente de la Alianza Cibaeña también. O sea, Luis Córdoba es un comunicador muy fino, que tiene mucha calidad. Entonces Luis Córdoba ahí establece. Nosotros entendemos lo que dice Luis, depende mucho del cuestionario. Claro. Pero los cuestionarios, cuando usted coge el dossier de una encuesta, eso es larga, las preguntas son muchas. Sí, no, porque imagínate. La economía está mal o bien. ¿Cómo usted se siente ahora? ¿Mejor que antes? No, pero para citar, ¿no? En el orden económico. Yo me imagino que las preguntas eran cortas porque era, ¿quién es su candidato a síndico? ¿Quién es su candidato a alcalde? Sí, porque ahí no habría que preguntar tantísimo. O sea, las preguntas no tienen que ser tantas para usted elegir. ¿Cuál es su candidato a diputado de los siguientes que le voy a mencionar? Fulano. Pero que la encuesta es abarcadora. Te abarca lo socioeconómico. No, pero para elección de esto, ¿no? No, pues date cuenta que en la encuesta, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Y le presentan los candidatos. Sí, pero ese es un estilo. Y después se va a lo social y lo económico. Sí, ¿cuáles son los principales problemas del país? Sí, pero que ese modelo no fue el que se utiliza para medir a los modelos. Son otras pero lo usan ahí mismo. Los resultados son, te dicen, los candidatos que tienen los porcentajes de tal. Los problemas sociales del país son esto y esto, en la misma encuesta. Sí, pero ya es una encuesta que recoge datos electorales, pero recoge datos del comportamiento de la economía, del comportamiento del ciudadano. Pero eso es otra cosa ya. Pero las encuestas tienen que ser generales. Sí, pero... porque le estamos planteando a los candidatos cuáles son los problemas del país para que ellos se comprometan a buscar las soluciones. Sí, pero la que utilizaron, repito, las organizaciones políticas, no son esas. El modelo fue para solamente ver cómo estaba posicionado cada candidato. Porque si yo fue una reunión, eso se resuelve en una hora. Yo no sé por qué José me escribe esta reflexión. Dice, Neruda era un genio y buen intelectual. Y él decía que aprendió a multiplicar con dificultad y nunca aprendió a dividir. Muy bueno. José Herrera siempre sale con la de él, pero lo que nosotros creemos es que en este momento, el carácter científico de las encuestas a nivel mundial, porque no estamos hablando solo de República Dominicana, a nivel mundial no se está confiando mucho en las encuestas. No, porque imagínate, hay cosas también que varían. Las encuestas también te dan
un amplio margen de datos que pueden variar. O sea, recordemos que las encuestas no es un valor absoluto. Repito, se toman para fines muchas veces promocionales y otros para fines de trabajo. Pero el objetivo final siempre varía, puede variar entre 5, 10, puede ser que el dato que te dieron también, como tú dices, hay gente que lo hace simplemente para ver cómo impacta. ¿Cómo impacta? Hay gente que hace encuestas. En materia política electoral, las encuestas son herramientas de trabajo. En una encuesta, cuando se dan los porcentajes, si nosotros analizamos la encuesta más reciente de la Gallup, el gobierno, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, sale ganando en cuanto a la preferencia electoral. Luis Abinader tiene un 54 contra un 29 de Leonel Fernández contra un 16 de Abel Martínez. No lo bajaron más, un 9. Pero él bajó en la más reciente, bajó a un 11. Sí. Ahora, cuando usted analiza los problemas nacionales, el 66.1% dice que el problema más grave en este momento es la inflación. Sí. Segundo lugar, la delincuencia. Tercero, el desempleo. Entonces son desventajas y debilidades del gobierno y del partido del gobierno. Ahora la oposición puede trabajar eso. Porque en una encuesta, inmediatamente tienen los resultados de una encuesta, tiene que aplicarse un FODA. Inmediatamente, creo. Porque ustedes ven, bueno, ¿cuáles son las debilidades que tengo esta? ¿Cuáles son las fortalezas esta? ¿Cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades? ¿Qué hacemos con el FODA? Las debilidades hay que superarlas. Las fortalezas afianzarlas, las oportunidades aprovecharlas y las amenazas hay que hacer bloquearlas. ¿Están los partidos haciendo eso, gente? Parece ser que se toman ciertas medidas. Fíjate bien que cada vez que se le atribuyen ciertas debilidades al gobierno, salen algunos decretos buscando fortalecimiento por ahí. Y precisamente otro tipo de promoción mediático, articulando más la política gubernamental. Parece ser que definitivamente el gobierno se lleva de los datos que muestran ciertas debilidades del gobierno o que muestran contradicciones entre la popularidad y la realidad y las realidades. Dice nuestro amigo Luis Córdoba que se puede pasar la vida midiendo partidos y no saber nada de política. Sí. Pero es verdad. Claro. ¿Es verdad? Es cierto. Y no saber nada de política, porque es un trabajo técnico, es un trabajo diferente, un trabajo científico. No necesariamente tiene que saber de los partidos y nada de eso. Pero lo que a mí me preocupa es el descrédito de las encuestas, porque a mí me agrada confiar en los científicos. O sea, las ciencias, los métodos científicos, hay que apoyarlos, porque esos son los resultados confiables. Entonces, cuando un método o una herramienta que es científica entra en desconfianza, es preocupante, Henry. Es preocupante, pero recuérdate también que dentro de los científicos, en este plano, también está lo mercadológico. ¿Cómo se va a vender este candidato? Recuérdate que las encuestas principalmente, el objetivo es ver cómo un producto que puede ser electoral, puede ser comercial, cómo ese producto se puede posicionar en el mercado. Entonces, muchas veces se pagan encuestas para precisamente articular las campañas o la estrategia de campaña para ver hacia dónde, hacia qué renglón, qué debilidad tengo, qué tengo que fortalecer, como tú decías, precisamente hacerse un análisis FODA de tu situación. Y más ahora en este momento que estamos a unos 90 días de las elecciones municipales, donde precisamente hay muchos candidatos que, a pesar de todos los adornos que se le hace, no son tan llamativos para la población. Por ejemplo, Danilo Medina era difícil de vender. Pero era un estratega. Tuvo Leonel Fernández que asumirlo. Pero era un estratega, Danilo. Sí, pero no tenía ese carisma. Pero es un estratega en el orden político. Pero en materia electoral no tenía carisma. No se notaba el carisma no se notaba.
Sin embargo, fue un tipo muy carismático después que fue presidente. Después que llegó al presidente, nadie quería saber. Bueno, con el presidente Luis Abinader, muchos estamos sorprendidos porque lo que veíamos en el candidato no reflejaba la competencia que tiene. Por ejemplo, es que hay un adorno adicional ahí. O sea que todo eso se da. Ahora, tan así lo que dice Henry, que fíjense, la encuesta Galo hace una radiografía de la realidad nacional. Sí. ¿Qué es lo que toman los diarios? ¿Qué es lo que buscan los ciudadanos? ¿Cuánto tiene Luis? ¿Cuánto tiene Leonel? Eso es lo que buscan. El interés mayor es el electoral. La preferencia electoral. Desde luego. A pesar de que la gente dice que el problema es la inflación, pero no le hacen caso. Que la delincuencia no le hacen caso. Le hacen caso pero Luis está arriba. Inseguridad. Y aquí hay una franja de votantes que se llama gobernista. ¿Qué es ese votante que dice que va a votar por el que va a ganar? Sí, y ahí entra lo que usted decía, la proyección. Entonces esa proyección que se hace es sobre todo para alinear a la gente a que debe votar. Crear una percepción. ¿Con qué propósito de que voten por él? Y prácticamente lo logran. Entonces las encuestas se limitan a lo político electoral. Los otros no tienen... No, lo otro sale también a relucir. Lo que pasa es que, por ejemplo, un ciudadano, cuando se relaciona con la parte electoral, es muy difícil que se esté relacionando con su situación económica, porque sobre todo los dominicanos participamos en política, no tanto por el convencimiento colectivo que pudiéramos tener de que un proyecto político nos va a beneficiar en sí, sino cómo yo puedo articularme en ese proyecto político y cómo ese proyecto político yo puedo sacar un beneficio particular. Exacto. Eso es prácticamente lo que uno observa en la psique del dominicano. Ahora, ¿se deben revisar los métodos que se están utilizando en el país? Sí, claro, todo es revisable y criticable desde un punto de vista material, nada es estático. Entonces, un comportamiento, una estrategia, ahora no te da resultado, pero quizá en un futuro esa estrategia sea positiva y te dé un buen resultado. Yo pienso que deben revisarla bien, porque en Santiago no creen Centro Económico de Cibao. Bueno, problema. Y en el país tampoco. Yo he escuchado comentarios terribles, porque la Junta tomó una resolución que impide que el Centro Económico participe en encuestas porque su presidente es un funcionario del área económica. Sí, pero independientemente ha sido confiable, o sea, ha tenido aciertos. Sí, ha tenido aciertos. De esto no podemos Lo que pasa es que se montan en la ola. Quitar los méritos. Y ven. Pero yo me imagino que nada más no fue el Centro Económico del Cibao. Yo me imagino no, que fueron tres encuestadoras, pero no sé si las tres trabajaron aquí o solamente fue una. Por lo menos lo que están cuestionando, lo que sometieron en el proceso ante el Tribunal Superior Electoral, es contra Centro Económico. Esa es la casonado. Es a Centro Económico. Incluso le mandaron un acto de aguacil al Centro Económico. Vámonos. Gracias por pidiendo resultados. Ignacio Guerrero, Henry Polanco y los amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Mañana a las 7 vuelve otra vez Elecciones 2024. Que tengan feliz resto de la noche. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55. Tu televisión, como